Marcos capítulo 11 versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Imagina por un momento estar frente a una montaña tan inmensa que bloquea todo tu horizonte. No puedes ver lo que hay más allá. Todo lo que percibes es ese gigantesco obstáculo que te impide avanzar. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que puedes hablarle a esa montaña y verla desaparecer? En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesús nos deja una promesa transformadora. No se trata solo de mover montañas físicas, sino también de vencer esos desafíos, temores y problemas que parecen insuperables en nuestras vidas. La clave, según este pasaje, es simple y a la vez profunda. La fe. La fe de la que habla Jesús no es un sentimiento pasajero ni un pensamiento positivo. Es la convicción inquebrantable de que Dios tiene el poder absoluto para hacer lo imposible, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. Él nos llama a hablar con autoridad, a declarar con confianza lo que deseamos ver, siempre alineados con su voluntad. Pero hay un detalle esencial. No podemos dudar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has orado pidiendo algo mientras en tu corazón surge la sombra de la duda? Esa pequeña voz que dice, ¿y si no sucede? La duda es como un ancla que detiene la obra de la fe. Jesús nos enseña que para superar lo imposible necesitamos una fe pura, libre de incertidumbre, una fe que esté completamente depositada en Dios. Ahora bien, tener esta clase de fe no siempre es fácil. A menudo, los problemas que enfrentamos parecen tan reales y abrumadores que olvidamos que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Tal vez hoy te encuentras frente a una montaña de deudas, una enfermedad, una relación rota o incluso un sueño que parece estar fuera de tu alcance. Pero permíteme recordarte algo. El mismo Dios que habló al caos y creó el universo está contigo. Él te ha dado su palabra, y su palabra no falla. Jesús no dijo que mover montañas sería tarea de gigantes espirituales. Dijo que cualquiera que crea puede hacerlo. Tú y yo estamos incluidos en esa promesa. Si puedes creerlo, puedes verlo manifestarse. Pero, ¿cómo se cultiva esa fe sin dudas? Primero, debes alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Cada versículo de la Biblia es una semilla de fe que crece en nuestro corazón cuando lo leemos y lo meditamos. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más te sumerges en las Escrituras, más fuerte será tu fe para enfrentar cualquier montaña. Segundo, habla palabras de vida sobre tus circunstancias. Jesús dijo que debemos declarar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Cuando enfrentes una situación difícil, en lugar de decir, esto es imposible, declara, con Dios todo es posible. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Tus palabras tienen poder, porque reflejan tu fe. Finalmente, no te desanimes si no ves resultados inmediatos. La fe no es una solución mágica, es un proceso. Cuando siembras una semilla, no ves el fruto al día siguiente, pero sabes que algo está ocurriendo bajo la superficie. De la misma manera, cuando depositas tu fe en Dios, Él está obrando incluso cuando no lo ves. Hoy te invito a dar un paso de fe. Identifica esa montaña en tu vida y habla con autoridad en el nombre de Jesús. Declara que, por la fe, se moverá. Y luego descansa en la promesa de que Dios hará su parte. Si este mensaje te toca el corazón, escribe en los comentarios, con fe en Dios, muevo montañas. Es una declaración de confianza, un paso hacia la vida de fe que Jesús nos llama a vivir.
Recuerda, no hay montaña demasiado grande ni desafío demasiado difícil para aquel que prometió estar contigo. ¿Estás listo para hablarle a tu montaña y verla moverse? Entonces sigue adelante, porque con Dios lo imposible no existe. Número 2. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Salmo 37 nos invita a una de las acciones más desafiantes pero necesarias en la vida cristiana: encomendar nuestro camino a Dios. Esta frase, aunque breve, está llena de profundidad y nos llama a tomar una decisión consciente de entregar el control de nuestras vidas al Señor. Pero, ¿qué significa realmente encomendar nuestro camino a Dios? ¿Y cómo podemos vivir esta verdad en el día a día? Cuando el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, nos está mostrando la imagen de alguien que decide confiar plenamente en Dios, no solo en momentos específicos, sino en cada aspecto de su vida. Encomendar implica soltar el peso de nuestras preocupaciones, planes y temores, y colocarlos en manos de aquel que tiene el control absoluto. Sin embargo, si somos honestos, no siempre es fácil confiar de esta manera. Muchas veces nos aferramos a nuestras propias estrategias y soluciones, creyendo que podemos resolver todo por nuestra cuenta. Incluso oramos y pedimos a Dios que actúe, pero en nuestro corazón seguimos luchando con el deseo de mantener el control. Este pasaje nos recuerda que la verdadera confianza en Dios no es parcial, es total. Para entender mejor cómo encomendar nuestro camino a Dios, pensemos en la figura del pastor y sus ovejas. Un pastor guía a sus ovejas por senderos seguros, las protege de los peligros y se asegura de que encuentren alimento y descanso. Las ovejas, por su parte, confían en el pastor, no porque entiendan todo lo que sucede a su alrededor, sino porque conocen su voz y saben que Él las ama y cuida de ellas. De la misma manera, encomendar nuestro camino al Señor requiere reconocer que Él es nuestro pastor, que su amor por nosotros es perfecto y que sus planes siempre son mejores que los nuestros, incluso cuando no los entendemos. Pero el versículo no se detiene ahí. Después de decirnos que encomendemos nuestro camino, añade, y confía en Él, y Él hará. Aquí encontramos la clave para experimentar el poder de Dios en nuestra vida: confiar. La confianza no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Es decir, Señor, aunque no vea la solución ahora mismo, creo que tú estás obrando. Aunque no entienda el camino, confío en que tus planes son perfectos. Es importante destacar que esta confianza no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios. Él es fiel, poderoso y lleno de amor. La Biblia está llena de historias que demuestran cómo Dios obra en favor de aquellos que confían en Él. Piensa en Abraham, quien dejó su tierra y su familia para seguir la promesa de Dios, aún sin saber a dónde iba. O en Moisés, quien enfrentó al faraón confiando en que Dios cumpliría su palabra. Estas historias no solo son relatos antiguos, son recordatorios de que el mismo Dios que obró en sus vidas también quiere obrar en la tuya. Ahora bien, confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, muchas veces, el proceso de encomendar nuestro camino implica atravesar temporadas de incertidumbre, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece. Cada desafío se convierte en una oportunidad para ver a Dios actuar de manera poderosa. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando una decisión importante en tu vida, quizás un cambio de trabajo, una mudanza o incluso una relación complicada. En lugar de dejarte consumir por la preocupación, este versículo te invita a orar, a entregar esa situación a Dios y a confiar en que Él guiará tus pasos. No significa que la respuesta llegará de inmediato, pero puedes descansar en la promesa de que Él hará. La frase Él hará es un recordatorio de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa en su tiempo perfecto.
Puede que no siempre lo haga de la manera que esperamos, pero su obra siempre es para nuestro bien. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una promesa que nos llena de esperanza, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Finalmente, encomendar nuestro camino a Dios no es un acto único, es un estilo de vida. Cada día enfrentamos decisiones grandes y pequeñas, y cada una de ellas es una oportunidad para decir, Señor, confío en ti. Cuando vivimos de esta manera, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que nuestra vida está en manos de aquel que nunca falla. Así que, mientras reflexionas sobre este versículo, pregúntate, ¿hay algo en tu vida que necesitas encomendar a Dios hoy? ¿Hay una carga que has estado llevando solo cuando podrías entregársela al Señor? Recuerda que Él te invita a confiar en su amor y en su poder. Porque cuando encomiendas tu camino a Jehová y confías en Él, puedes estar seguro de que Él hará. Número 3. Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor es una de las emociones más comunes que experimentamos como seres humanos. Nos invade cuando enfrentamos lo desconocido, cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, o cuando sentimos que no tenemos la capacidad de superar una situación difícil. Sin embargo, en Isaías capítulo 41, versículo 10, encontramos una de las promesas más poderosas de la Biblia. Dios está contigo. Este versículo comienza con dos palabras que resuenan profundamente. No temas. Pero ¿cómo es posible no temer cuando enfrentamos pérdidas, retos económicos, problemas de salud o cualquier otra dificultad? La clave está en la siguiente frase: porque yo estoy contigo. Aquí, Dios no nos promete que nunca enfrentaremos desafíos. Lo que nos asegura es que nunca estaremos solos. En este pasaje, Dios nos recuerda que su presencia constante es suficiente para darnos paz en medio de cualquier tormenta. Él no es un espectador distante, es un Dios cercano que camina a nuestro lado en cada momento. Cuando dice, no temas, no está minimizando nuestras luchas, sino reafirmando su poder para sostenernos. Piensa en cómo cambia la percepción del miedo cuando sabes que alguien fuerte y confiable está contigo. Es como un niño que atraviesa la oscuridad tomado de la mano de su padre. El peligro puede ser real, pero la presencia de su padre le da seguridad. Así somos nosotros con Dios. Su presencia es la garantía de que no importa cuán oscura sea la noche, Él será nuestra luz. La segunda parte del versículo dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. A menudo, el temor nos lleva al agotamiento emocional, físico y espiritual. Sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen, que ya no podemos dar un paso más. En esos momentos, Dios nos dice, no dependas de tus propias fuerzas, depende de las mías. La fortaleza de Dios no se limita a lo físico. Es una fortaleza que restaura el alma, que da esperanza al corazón y que nos capacita para seguir adelante, incluso cuando pensamos que ya no podemos más. Él es el Dios que levanta al caído, que renueva las fuerzas del cansado y que nos sostiene cuando sentimos que estamos a punto de caer. La promesa continúa, siempre te ayudaré. ¡Qué palabra tan reconfortante! Siempre. No es una ayuda condicional ni limitada. Es una ayuda constante, inquebrantable. Dios está comprometido a ayudarnos en cada situación, por complicada que parezca, y su ayuda no llega tarde ni incompleta, siempre es perfecta y llega en el momento preciso. En la última parte del versículo Dios dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios simboliza su poder y su justicia. No estamos sostenidos por algo frágil o inestable.
Estamos sostenidos por el poder mismo del Creador del universo. Este sustento no depende de nuestras habilidades o méritos, depende de su carácter fiel e inmutable. Es importante entender que la promesa de Isaías 41:10 no significa que nunca enfrentaremos pruebas. Al contrario, a lo largo de la Biblia vemos que los hijos de Dios enfrentaron grandes desafíos. Pero también vemos que en cada prueba Dios estuvo con ellos. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones. Cuando los 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, Dios caminó con ellos en medio de las llamas. Y cuando el pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo, Dios abrió un camino en medio del mar. Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios de que el mismo Dios que actuó en el pasado sigue actuando hoy. Él sigue diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando reflexionas sobre este versículo, es importante preguntarte, ¿qué temores estás enfrentando hoy? Tal vez te preocupa el futuro, la salud de un ser querido o una decisión que debes tomar. Tal vez sientes que estás solo en tu lucha, pero recuerda esto, Dios está contigo. Él no te abandonará ni te dejará sin ayuda. Cada vez que el temor intente apoderarse de tu corazón, vuelve a este versículo y decláralo con fe. No temo, porque Dios está conmigo. Deja que estas palabras llenen tu mente y tu espíritu, y permite que la paz de Dios guarde tu corazón. Finalmente, Isaías 41:10 nos invita a una vida de confianza absoluta en Dios. No importa cuán grande sea el desafío, cuán incierto sea el camino o cuán débil te sientas. Si Dios está contigo, no hay nada que temer. Él es tu fuerza, tu ayuda y tu sustento, y su promesa permanece para siempre. Número 4. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El ser humano por naturaleza busca dirección y propósito. En medio de la incertidumbre, anhelamos respuestas claras sobre nuestro futuro, sobre el propósito de nuestra existencia y sobre los planes de Dios para nuestra vida. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, es un faro de esperanza en medio de esas preguntas, pues nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Este versículo surge en un contexto de dificultad. El pueblo de Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra, enfrentando pruebas y preguntándose si Dios aún estaba con ellos. Fue en ese escenario, lleno de incertidumbre y dolor, donde Dios proclamó estas palabras de consuelo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es significativo que Dios comience diciendo, yo sé. A veces, en nuestra humanidad, sentimos que la vida está fuera de control, que no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. Pero este versículo nos asegura que Dios sabe. Él no está sorprendido por nuestras circunstancias ni confundido por nuestras luchas. Él tiene un plan, y ese plan no es improvisado. Es un plan pensado, diseñado con cuidado y propósito. La promesa continúa: pensamientos de paz y no de mal. A menudo, cuando enfrentamos pruebas, podemos sentir que Dios nos ha abandonado o que su propósito para nuestra vida se ha desviado. Pero aquí Él nos dice que sus pensamientos hacia nosotros son de paz. La palabra paz en hebreo es shalom, que no solo significa ausencia de conflicto, sino plenitud, prosperidad y bienestar en todas las áreas de la vida. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Dios siempre desea nuestro bien. Aunque no entendamos por qué ocurren ciertas cosas, podemos confiar en que su propósito es perfecto. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo lo confirma cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye incluso las pruebas más difíciles, pues Dios las usa para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a Él. Sin embargo, esta confianza no siempre es fácil de mantener.
Cuando enfrentamos tiempos de espera, dudas o sufrimiento, nuestra fe puede tambalear. Es en esos momentos cuando este versículo se convierte en una ancla para el alma. Nos recuerda que Dios no solo tiene un plan, sino que también es fiel para cumplirlo. La promesa concluye con una declaración que llena de esperanza, para daros el fin que esperáis. Pero, ¿qué significa exactamente este fin? En el contexto del pueblo de Israel, se refería a su restauración, al cumplimiento de la promesa de regresar a su tierra. Para nosotros, representa el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, tanto en lo terrenal como en lo eterno. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios cumplió sus planes en la vida de muchos. Piensa en José, quien pasó años en esclavitud y prisión antes de ser elevado al puesto de gobernador de Egipto. Aunque su camino estuvo lleno de dolor y dificultades, al final pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Del mismo modo, la vida de David está llena de momentos en los que parecía que las promesas de Dios no se cumplirían. Perseguido, viviendo en cuevas y enfrentando enemigos, David pudo haber perdido la esperanza. Sin embargo, confió en que Dios tenía un plan y finalmente vio cumplida la promesa de ser rey. Estas historias no solo son ejemplos de la fidelidad de Dios, sino también recordatorios de que su tiempo no siempre coincide con el nuestro. A menudo queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios trabaja con un propósito eterno. La espera no es un signo de abandono, es una etapa de preparación. Entonces, ¿cómo podemos vivir con la confianza de que Dios tiene un plan para nuestra vida? Primero, necesitamos buscar su guía a través de la oración y la lectura de su palabra. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Esto significa rendir nuestro entendimiento limitado y confiar en la sabiduría infinita de Dios. Segundo, debemos recordar que nuestro valor y propósito no están determinados por nuestras circunstancias, sino por aquel que nos creó. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esto significa que Dios no solo tiene un plan general para su creación, sino también uno específico para cada uno de nosotros. Finalmente, necesitamos caminar en fe, incluso cuando no entendamos el camino. La vida cristiana no siempre está exenta de dudas o preguntas, pero podemos avanzar confiando en que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Mientras reflexionas sobre este versículo, recuerda que tu vida no es un accidente ni un conjunto de eventos aleatorios. Eres parte de un plan divino, un plan diseñado por un Dios que te ama profundamente. Y aunque no siempre puedas ver el panorama completo, puedes estar seguro de que su propósito para ti es bueno y su plan siempre se cumplirá. Número 5. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. «Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». El pasaje de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, es un llamado directo de Dios para cada uno de nosotros. Clama a mí. En estas palabras encontramos una invitación llena de gracia y amor, un recordatorio de que nuestro Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, sin importar cuán grandes o pequeñas sean nuestras necesidades. Jeremías recibió este mensaje mientras estaba encarcelado, en un momento de desolación para él y para el pueblo de Israel. Dios, sin embargo, no dejó que las circunstancias fueran un obstáculo para su promesa. A través de estas palabras, Él no solo reafirmó su presencia, sino que también ofreció un camino hacia la restauración, el poder de clamar a Él. Clamar no es simplemente hablar, es un acto de profunda dependencia.
un grito desde lo más profundo del alma que reconoce la necesidad de Dios. En nuestra vida cotidiana enfrentamos momentos en los que las soluciones humanas parecen insuficientes, cuando nos sentimos abrumados por los problemas y el futuro se torna incierto. En esos momentos, este versículo nos recuerda que siempre tenemos acceso a aquel que tiene el control absoluto. Cuando Dios dice, yo te responderé, está haciendo una promesa directa, personal e inquebrantable. No dice que tal vez responderá o que lo hará si cumplimos ciertas condiciones. Es una afirmación contundente de que cada clamor genuino es escuchado y respondido por Él. Sin embargo, esta respuesta no siempre llega en la forma o el tiempo que esperamos. A menudo, Dios responde enseñándonos algo más grande y profundo de lo que imaginábamos. La promesa continúa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un recordatorio de que nuestros pensamientos son limitados en comparación con los planes y propósitos divinos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, lo expresa claramente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no solo quiere responder nuestras oraciones, sino también revelarnos su voluntad, su carácter y sus propósitos. A través del clamor sincero, aprendemos a confiar en su sabiduría y en su tiempo. Cada oración es una oportunidad para acercarnos a Él, para reconocer nuestra dependencia y para abrir nuestro corazón a su obra transformadora. El poder de clamar a Dios está disponible para todos, sin excepción. Piensa en Ana, quien en su desesperación clamó al Señor por un hijo y fue escuchada. O en el pueblo de Israel, que clamó a Dios en Egipto y fue liberado de la esclavitud. En cada historia bíblica, vemos que el clamor genuino siempre mueve el corazón de Dios. Sin embargo, el acto de clamar también requiere fe y paciencia. Muchas veces esperamos respuestas inmediatas, pero Dios utiliza el tiempo de espera para fortalecernos, moldearnos y prepararnos para recibir sus bendiciones. En Salmos, capítulo 40, versículo 1, el salmista declara, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta es una invitación a confiar en que Dios no solo escucha, sino que actúa en el momento perfecto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cultivar una vida de oración constante. Clamar a Dios no debe ser solo una acción en momentos de crisis, sino una práctica diaria que nos conecta con su presencia. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Segundo, debemos estar dispuestos a escuchar su respuesta, incluso cuando no es lo que esperábamos. A veces, Dios cierra puertas o nos guía por caminos que no comprendemos en el momento, pero que más tarde entendemos como parte de su plan perfecto. Finalmente, es importante recordar que clamar a Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Cada vez que oramos, nos acercamos más a su carácter, aprendemos a confiar en su amor y experimentamos su paz, incluso en medio de la adversidad. Jeremías 33:3 es más que un versículo, es una invitación a vivir en comunión con Dios, a depender completamente de Él y a experimentar su poder en todas las áreas de nuestra vida. Invitación especial. ¿Sabías que puedes formar parte de una comunidad única donde aprendemos juntos a clamar a Dios, a apoyarnos mutuamente y a buscar su paz verdadera? Haz clic en el botón Seja Miembro y únete a este espacio especial de fe y crecimiento espiritual. Juntos,
Caminemos en el camino de la esperanza y la transformación. Número 6. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Salmo 46 es un refugio para el alma en tiempos de caos. En su versículo 10 encontramos una instrucción clara y desafiante. Estad quietos. Pero, ¿qué significa realmente estar quietos en un mundo que nos impulsa constantemente a la acción, a resolver, a avanzar sin detenernos? Para entender este mandato, primero debemos reflexionar sobre el contexto del Salmo. Este pasaje fue escrito en un momento de grandes pruebas y amenazas. Habla de terremotos, mares rugientes y naciones en conflicto. Imágenes que simbolizan los momentos de crisis e incertidumbre que todos enfrentamos en la vida. Sin embargo, en medio de este tumulto, Dios nos llama a detenernos y a confiar en su soberanía. Estad quietos no significa inactividad o pasividad. En el original hebreo, esta frase tiene la connotación de dejar ir, de soltar las luchas y ansiedades que nos consumen. Es un llamado a cesar nuestro esfuerzo humano para depender completamente de la fortaleza y el poder de Dios. En lugar de tratar de controlar cada aspecto de nuestras vidas, Dios nos invita a reconocer que Él es quien tiene el control absoluto. La segunda parte del versículo nos da la razón para esta quietud. Y conoced que yo soy Dios. Aquí radica el corazón de este mensaje. No podemos conocer verdaderamente a Dios si nuestras mentes y corazones están ocupados con el ruido y las preocupaciones del mundo. La quietud es el espacio donde podemos escuchar su voz, experimentar su presencia y reconocer su grandeza. A menudo, en nuestras propias fuerzas, tratamos de solucionar problemas, buscar respuestas o cambiar circunstancias que están más allá de nuestro alcance. Nos esforzamos por hacer todo a nuestra manera y en ese proceso olvidamos que Dios ya tiene un plan perfecto. Este versículo nos recuerda que no necesitamos cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros. Nuestro papel es confiar, descansar en su promesa y permitir que Él obre. Pensemos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo, narrada en Éxodo, capítulo 14. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio, llenos de miedo y desesperación, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este es un ejemplo poderoso de cómo Dios actúa cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y le permitimos intervenir. La quietud también nos lleva a un lugar de humildad. Reconocer que Dios es Dios implica aceptar que su sabiduría es infinita, que su poder es inigualable y que su amor es perfecto. Es admitir que no siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero estar quietos no significa ignorar nuestras responsabilidades o permanecer indiferentes ante las situaciones difíciles. Más bien, implica actuar con la certeza de que Dios está obrando a través de nosotros y a nuestro favor. Es un equilibrio entre hacer nuestra parte y descansar en la obra soberana de Dios. En nuestra vida diaria, este llamado a la quietud puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser un momento de silencio en medio de un día agitado, una oración sincera antes de tomar una decisión importante o incluso un acto de entrega cuando enfrentamos una situación que no podemos controlar. Cada vez que elegimos estar quietos y reconocer a Dios, fortalecemos nuestra fe y experimentamos su paz. La última parte del versículo dice: Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta es una declaración de la soberanía global de Dios. No importa cuán caótico parezca el mundo o cuán lejos estén las personas de él, Dios será exaltado. Esta verdad nos da esperanza y seguridad,
porque sabemos que su propósito se cumplirá sin importar las circunstancias. Pensemos en Jesús, quien encarnó esta quietud durante su ministerio. En medio de tormentas, multitudes y conflictos, Jesús buscaba momentos para estar a solas con el Padre, demostrando que la conexión con Dios es la fuente de verdadera fortaleza. En Marcos, capítulo 4, encontramos a Jesús durmiendo en una barca mientras una tormenta amenazaba con hundirla. Su quietud no era indiferencia, era una demostración de su confianza absoluta en el poder de Dios. Este pasaje del Salmo 46 nos desafía a adoptar esta misma confianza. En un mundo lleno de distracciones, problemas y ruido, Dios nos llama a detenernos, a dejar nuestras cargas a sus pies y a recordar quién es Él. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentamos, Dios es más grande. Mientras reflexionas sobre este versículo, pregúntate, ¿hay algo en tu vida que necesitas soltar hoy? ¿Estás cargando con preocupaciones que no puedes resolver por tus propios medios? Escucha la voz de Dios que te dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. En esta quietud encontrarás paz para tu alma, fortaleza para tu espíritu y la certeza de que el Dios que creó los cielos y la tierra está contigo, obrando a tu favor. Número 7, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta breve pero poderosa declaración del apóstol Pablo, contenida en Filipenses 4:13, se ha convertido en un símbolo de esperanza, fuerza y resiliencia para millones de cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, para comprender plenamente el alcance de este versículo, necesitamos explorar el contexto en el que fue escrito y el mensaje que encierra para nuestras vidas. Pablo escribió estas palabras mientras estaba encarcelado, enfrentando dificultades que hubieran quebrado el espíritu de cualquier persona. A pesar de estar en una situación de aparente derrota, su carta a los filipenses está llena de gozo y confianza. Esto nos da una clave importante. La fortaleza de la que Pablo habla no proviene de las circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo no está sugiriendo que los cristianos puedan hacer cualquier cosa en un sentido literal. No se refiere a lograr metas personales o superar desafíos físicos por nuestra cuenta. En cambio, está hablando de la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia, ya sea abundancia o necesidad, alegría o sufrimiento, gracias al poder de Cristo en nosotros. La palabra todo abarca tanto los momentos de triunfo como los de adversidad. En los versículos anteriores, Pablo describe cómo ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Este aprendizaje no fue automático ni fácil, fue el resultado de una vida de dependencia total en Cristo. El énfasis en Cristo como la fuente de fortaleza es central en este pasaje. Pablo no está diciendo que posee una fuerza innata o un optimismo inquebrantable, sino que su capacidad para soportar y superar proviene directamente de su unión con Jesús. Cristo es quien lo fortalece, quien lo equipa para enfrentar cada desafío y quien le da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7. Este versículo nos desafía a examinar nuestra propia fuente de fortaleza. A menudo buscamos fuerza en nuestras habilidades, en nuestras relaciones o en nuestros logros, pero cuando esas cosas fallan, y eventualmente lo harán, nos encontramos vacíos y sin dirección. Filipenses 4:13 nos recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de una relación viva y activa con Cristo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? En primer lugar, implica una vida de oración constante. A través de la oración,
reconocemos nuestra dependencia de Dios y abrimos nuestro corazón para recibir su fortaleza. En segundo lugar, significa confiar en su palabra. Cada promesa de la Escritura es un recordatorio de que Dios es fiel y que su poder está disponible para nosotros. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de David. Antes de enfrentarse a Goliat, David declaró con confianza: Jehová me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 37. Su fortaleza no provenía de su habilidad con la honda, sino de su fe en el Dios que había estado con él en el pasado. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Jesús. En el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró al Padre y encontró la fortaleza para cumplir con su propósito. Aunque estaba en profunda angustia, su dependencia en el Padre le permitió decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Volviendo a nuestras vidas, este versículo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva frente a las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, podemos verlas como oportunidades para experimentar el poder de Cristo en nosotros. Esto no significa que todo será fácil, pero sí significa que nunca estaremos solos ni desprovistos de su ayuda. Además, Filipenses 4:13 nos invita a una vida de gratitud. Cuando reconocemos que nuestra fortaleza proviene de Cristo, dejamos de atribuirnos el mérito y comenzamos a darle gloria a Dios por cada victoria. Esto transforma nuestra actitud y nos permite enfrentar incluso los días más difíciles con un corazón agradecido. Por último, este pasaje nos recuerda que no estamos diseñados para vivir en nuestras propias fuerzas. Al igual que una rama no puede dar fruto si no está conectada a la vid, nosotros no podemos vivir plenamente si no estamos en comunión con Cristo. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué significa para ti vivir con la fortaleza de Cristo? Quizás estás enfrentando un desafío que parece insuperable, o tal vez te sientes desanimado por una meta que parece fuera de tu alcance. En esos momentos, recuerda que no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Cristo puede hacer a través de ti. Filipenses 4:13 es más que un versículo motivador. Es una invitación a una vida de dependencia total en el poder de Jesús. Es un recordatorio de que con Él no hay situación demasiado difícil, no hay carga demasiado pesada y no hay lucha que no podamos superar, porque en Cristo verdaderamente todo lo podemos. Número 8. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En un mundo lleno de preocupaciones y distracciones, este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, se erige como un recordatorio fundamental de nuestras prioridades espirituales. Jesús nos invita a centrar nuestra vida en lo eterno, en lugar de enfocarnos en lo pasajero. Pero, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios y cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida diaria? El contexto de este versículo es clave para entender su mensaje. En el Sermón del Monte, Jesús estaba enseñando sobre la preocupación y la ansiedad, temas profundamente humanos y universales. En los versículos anteriores, Jesús habla sobre cómo muchas personas se angustian por necesidades básicas como el alimento, la ropa y el futuro. Sin embargo, en lugar de enfocarnos en esas cosas, nos llama a una búsqueda superior, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar físico, sino el reinado de su voluntad y propósito en nuestras vidas y en el mundo. Buscar el reino de Dios implica someter nuestras vidas a su autoridad, priorizar su voluntad sobre nuestros deseos y vivir de acuerdo con sus principios. Es un llamado a vivir con una perspectiva celestial,
recordando que somos ciudadanos del cielo antes que del mundo. La frase «y su justicia» nos recuerda que nuestra búsqueda no debe limitarse a comprender el reino de Dios, sino también a reflejar su carácter. La justicia de Dios se manifiesta en su amor, su verdad y su santidad. Buscar su justicia implica vivir una vida que glorifique a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús en todas nuestras palabras, acciones y pensamientos. El desafío radica en que este llamado a buscar el reino de Dios no siempre parece compatible con nuestras preocupaciones diarias. Las necesidades materiales, las responsabilidades familiares y los compromisos laborales a menudo ocupan nuestra mente y corazón. Sin embargo, Jesús nos asegura que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, todas estas cosas os serán añadidas. Esto no significa que Dios cumplirá todos nuestros deseos materiales, sino que Él promete cuidar de nuestras necesidades cuando confiamos en su provisión. Es un recordatorio de que aunque nuestros esfuerzos son importantes, no somos nosotros quienes sostenemos nuestra vida. Es Dios quien provee, guía y sostiene. Para ilustrar esta verdad, Jesús utiliza ejemplos sencillos pero poderosos en el Sermón del Monte. Habla de las aves, que no siembran ni cosechan, pero que siempre tienen alimento porque el Padre Celestial las cuida. También menciona los lirios del campo, que no trabajan ni se esfuerzan, pero que son vestidos con una belleza incomparable. Estas imágenes nos invitan a confiar en que, si Dios cuida de su creación, también cuidará de nosotros. La invitación a buscar el reino de Dios también implica un cambio de mentalidad. En lugar de vivir con temor y ansiedad, somos llamados a vivir con fe y esperanza. La ansiedad surge cuando intentamos cargar con el peso de nuestras preocupaciones por nuestra cuenta. La fe, en cambio, nos permite soltar esas cargas y confiar en que Dios tiene el control. Pensemos en la historia de Marta y María, narrada en Lucas capítulo 10. Mientras Marta estaba ocupada con muchas tareas, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: «María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:42. Este pasaje ilustra cómo buscar el reino de Dios a menudo implica dejar de lado nuestras preocupaciones inmediatas para enfocarnos en lo que realmente importa. Ahora bien, buscar el reino de Dios no significa descuidar nuestras responsabilidades terrenales. Más bien, implica abordarlas con una perspectiva renovada. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras prioridades cambian. Trabajamos no solo para ganar dinero, sino para glorificar a Dios a través de nuestro esfuerzo. Cuidamos de nuestra familia no solo por obligación, sino como un reflejo del amor de Dios. La promesa de este versículo es clara. Cuando buscamos primero el reino de Dios, Él se encarga del resto. Sin embargo, esta búsqueda requiere fe, disciplina y compromiso. Requiere confiar en que Dios sabe lo que necesitamos mejor de lo que nosotros mismos lo sabemos. En un mundo que constantemente nos dice que busquemos éxito, riqueza y reconocimiento, este pasaje nos invita a buscar algo mucho más grande y eterno. Nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en las cosas materiales, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Al reflexionar sobre Mateo 6:33, pregúntate, ¿qué estás buscando en tu vida? ¿Dónde están tus prioridades? Si hoy decides buscar el reino de Dios y su justicia, puedes tener la certeza de que Él cuidará de todas tus necesidades. Este versículo es una invitación a una vida de propósito, paz y confianza en Dios. Es un recordatorio de que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Número 9. Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El capítulo 40 de Isaías es un himno de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel, que en ese momento enfrentaba el cansancio y la incertidumbre del exilio. En el versículo 31, encontramos una promesa que ha resonado a lo largo de los siglos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta frase no solo describe una renovación física, sino también espiritual, emocional y mental. Es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, Él nos capacita para enfrentar cualquier desafío. La palabra esperar en este pasaje tiene un significado más profundo que simplemente aguardar el paso del tiempo. En el hebreo original implica confiar, descansar y poner nuestra esperanza en Dios. No es una espera pasiva, sino activa, llena de fe y expectativa. Es decirle a Dios: creo en tus promesas, aunque no vea el cumplimiento inmediato. Confío en que estás obrando, incluso cuando no lo entiendo. El versículo continúa con una imagen poderosa. Levantarán alas como las águilas. Las águilas son conocidas por su capacidad para volar alto, por encima de las tormentas, utilizando las corrientes de aire para elevarse sin esfuerzo. Esta metáfora nos enseña que, cuando confiamos en Dios, Él nos eleva por encima de nuestras circunstancias, dándonos una perspectiva más amplia y una fortaleza renovada. En la vida, a menudo enfrentamos momentos de cansancio y agotamiento. Las luchas diarias, las preocupaciones y los desafíos pueden drenarnos, dejándonos sin fuerzas para seguir adelante. Pero Isaías 40:31 nos recuerda que no estamos llamados a enfrentar estas pruebas con nuestras propias fuerzas. En lugar de ello, debemos depender de la fortaleza que Dios nos ofrece. ¿Cómo podemos esperar en Jehová y recibir su fortaleza? A través de la oración. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, reconocemos nuestra dependencia de Él. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración no solo alivia nuestras preocupaciones, sino que también nos conecta con el poder transformador de Dios. Confiando en su palabra, la Biblia está llena de promesas que nos recuerdan el amor y la fidelidad de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia, renovando nuestra mente. Esperar en Jehová también implica rechazar los pensamientos de duda y temor, reemplazándolos con verdades bíblicas. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos esta promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El versículo de Isaías 40:31 también dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras nos recuerdan que la vida cristiana no siempre se trata de grandes momentos de victoria o de alcanzar metas impresionantes. A menudo consiste en la perseverancia diaria, en caminar paso a paso en obediencia y fe. Es fácil sentirse desanimado cuando no vemos resultados inmediatos o cuando el camino parece largo y difícil. Pero este pasaje nos asegura que Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Un ejemplo claro de esta promesa lo encontramos en la vida de Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías experimentó un momento de agotamiento y desesperación. Sin embargo, Dios lo fortaleció, proveyéndole alimento y descanso,
y lo preparó para continuar con su misión. Esta historia, narrada en Primera de Reyes capítulo 19, nos recuerda que incluso los más fuertes necesitan depender de Dios para renovar sus fuerzas. Además, la promesa de Isaías 40:31 no está limitada a nuestra vida terrenal. También tiene un significado eterno. Al confiar en Dios, no solo recibimos fortaleza para enfrentar los desafíos temporales, sino también la seguridad de que nuestra esperanza está en algo mucho más grande, la vida eterna con Él. Mientras reflexionas sobre este versículo, considera estas preguntas. ¿En qué áreas de tu vida necesitas renovar tus fuerzas? ¿Hay algo que estás tratando de enfrentar por tus propios medios? ¿Estás dispuesto a soltar tus cargas y confiar en que Dios te sostendrá? Isaías 40:31 es una invitación a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y a permitir que Dios sea nuestra fuente de fortaleza. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tormentas, Dios nos dará alas como las águilas para elevarnos por encima de ellas. Y mientras caminamos o corremos en este viaje de fe, podemos estar seguros de que nunca nos faltará su ayuda. Número 10. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Del versículo de Romanos 8:28 es una de las promesas más reconfortantes de la Biblia, pero también una de las más desafiantes de comprender. Pablo afirma con seguridad que todas las cosas, no solo las buenas, sino también las difíciles y dolorosas, pueden obrar para el bien en la vida de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Para entender plenamente esta promesa, necesitamos profundizar en su significado. En primer lugar, el versículo no dice que todo lo que sucede en la vida sea bueno en sí mismo. La pérdida, el dolor, la injusticia y el sufrimiento son realidades de este mundo caído. Sin embargo, lo que Pablo nos asegura es que Dios tiene el poder de tomar incluso las situaciones más difíciles y transformarlas para nuestro bien y su gloria. ¿Qué significa ayudar a bien? En el contexto de Romanos 8, este bien no se refiere necesariamente a comodidad, éxito o felicidad inmediata. Más bien, apunta a un propósito mucho más grande, nuestra transformación a la imagen de Cristo. En los versículos siguientes, Pablo explica, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Este es el propósito eterno de Dios para nosotros, moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él a través de cada experiencia. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la vida de José, narrada en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, al final de su vida, pudo decirles a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que parecía ser una serie de tragedias era en realidad parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas. Esta misma realidad se aplica a nuestras vidas. Tal vez hoy enfrentas una situación que parece carecer de sentido o que incluso te hace cuestionar los planes de Dios. Romanos 8:28 nos invita a confiar en que, aunque no podamos entender el por qué en este momento, podemos descansar en el quién, el Dios soberano que obra en todas las cosas para nuestro bien. Además, este versículo incluye dos condiciones importantes: a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que esta promesa no es universal. Está dirigida a aquellos que han entregado su vida a Dios y buscan vivir en obediencia a su voluntad. Amar a Dios implica una relación profunda con Él, una vida marcada por la fe, la adoración y la obediencia.
Pero ¿qué sucede cuando nuestra fe es débil o cuando enfrentamos dificultades que parecen insuperables? Es importante recordar que el amor de Dios hacia nosotros no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra fuerza. En el mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo proclama: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Esta seguridad en el amor de Dios nos da la confianza para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que Él está con nosotros y que nada puede frustrar sus planes. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos y que Dios está trabajando en el trasfondo para cumplir su propósito en nuestra vida. Otro aspecto importante de este versículo es la soberanía de Dios. Pablo no dice que las cosas simplemente ocurren para bien, sino que Dios las obra para bien. Esto significa que Él está activamente involucrado en nuestra vida, guiando, redimiendo y utilizando cada circunstancia para cumplir su propósito. Aun cuando enfrentamos consecuencias de nuestras propias decisiones equivocadas, Dios puede transformarlas en oportunidades de crecimiento y restauración. Reflexionemos. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Confianza en medio de la incertidumbre. Cuando enfrentes pruebas, recuerda que Dios tiene un plan más grande. Aunque no puedas verlo ahora, puedes confiar en que Él está trabajando a tu favor. Paciencia en el proceso. A veces el bien que Dios está obrando no se manifiesta de inmediato. Como un artesano que moldea cuidadosamente una obra maestra, Dios está formando algo hermoso en tu vida, incluso si el proceso es doloroso. Gratitud en todo momento. Aún en las dificultades, podemos encontrar razones para agradecer. La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y a reconocer la bondad de Dios, incluso en medio de los desafíos. Entrega total. Romanos 8:28 nos invita a rendirnos completamente al propósito de Dios. Esto significa soltar nuestras propias agendas y permitir que Él nos guíe, confiando en que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Este versículo es un ancla para el alma en tiempos de incertidumbre y un recordatorio de que en Cristo nunca estamos perdidos ni olvidados. A medida que caminas por las diferentes estaciones de la vida, mantén esta verdad grabada en tu corazón. Dios está obrando en todas las cosas para tu bien, porque te ama profundamente y tiene un propósito eterno para ti. Número 11. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El pasaje de 2 Corintios 12:9 es una de las declaraciones más profundas y paradójicas de la gracia y el poder de Dios. En este versículo, Pablo comparte una revelación que desafía la lógica humana. La fortaleza divina se manifiesta en nuestra debilidad. Para entender este versículo, necesitamos considerar el contexto en el que Pablo escribió estas palabras. Habla de un aguijón en la carne, algo que lo afligía profundamente. Aunque nunca se especifica qué era este aguijón, sabemos que era una fuente constante de sufrimiento y limitación. Pablo oró 3 veces para que Dios se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia. Esta respuesta puede parecer desconcertante al principio. Como seres humanos, tendemos a pensar que la ausencia de problemas es el mayor signo de la bendición divina. Sin embargo, este pasaje nos muestra que en ocasiones Dios no elimina nuestras dificultades porque desea revelarnos algo mucho más grande: el poder de su gracia. La palabra gracia aquí no se refiere solo al favor inmerecido de Dios,
sino también a su provisión, su fuerza y su presencia activa en nuestra vida. Cuando Dios le dice a Pablo, «Bástate mi gracia», le está asegurando que su gracia es suficiente para sostenerlo, capacitarlo y llevarlo a través de cualquier prueba. El versículo continúa, «Porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración es contraria a la lógica humana. En nuestra cultura, la fortaleza se asocia con la autosuficiencia, el éxito y la habilidad de superar desafíos por nuestra cuenta. Pero en el reino de Dios es en nuestra debilidad donde su poder se manifiesta plenamente. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones, dejamos espacio para que Dios obre. Cuando admitimos que no podemos hacerlo por nosotros mismos, nos volvemos receptivos a su ayuda y dirección. La debilidad en este contexto no es un defecto, sino una oportunidad para experimentar la plenitud del poder de Dios. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos que ilustran esta verdad. Moisés, quien se describió a sí mismo como torpe de palabra, fue usado por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Gedeón, que se consideraba el menor de su familia y el más insignificante de su tribu, fue elegido para liberar a Israel de los madianitas. Incluso Jesús, en la cruz, mostró el mayor acto de poder divino a través de lo que parecía ser la mayor muestra de debilidad humana. En cada uno de estos casos, la debilidad humana se convirtió en el escenario perfecto para que Dios demostrara su poder. Esto nos enseña que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios. Al contrario, son una oportunidad para que su gloria sea revelada. La respuesta de Pablo a esta revelación es sorprendente. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En lugar de lamentarse por su aguijón, Pablo lo acepta con gozo, porque entiende que a través de esa debilidad está experimentando el poder y la presencia de Cristo de una manera única. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no debemos temer nuestras debilidades ni sentirnos derrotados por ellas. En lugar de luchar por ocultarlas o superarlas por nuestras propias fuerzas, podemos llevarlas a Dios y permitir que Él las use para su propósito. Además, este pasaje nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas y los desafíos. A menudo, oramos para que Dios elimine nuestras dificultades y no hay nada de malo en pedirlo. Sin embargo, cuando su respuesta es «Bástate mi gracia», podemos confiar en que su plan es perfecto y que su gracia es suficiente para sostenernos. ¿Cómo podemos vivir con esta verdad en mente? Reconociendo nuestra dependencia de Dios. En lugar de luchar por ser autosuficientes, podemos aceptar que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Como dice el Salmo 121:2, «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». En buscando su gracia diariamente. La gracia de Dios no es algo que recibimos una sola vez, es un regalo continuo. Cada día podemos acudir a Él en oración, pidiendo su fuerza y su provisión para enfrentar cualquier desafío, gloriándonos en nuestras debilidades. Esto no significa regocijarnos en el sufrimiento, sino reconocer que nuestras limitaciones son una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, confiando en su propósito. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Como dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 2 Corintios 12:9 nos recuerda que nuestra debilidad no es el final de la historia.
es el comienzo de un testimonio del poder y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Cuando aprendemos a descansar en su gracia, descubrimos una fortaleza que va más allá de nuestras capacidades humanas y una paz que trasciende nuestras circunstancias. Número 12. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje de Proverbios 3, 5, 6 es una guía fundamental para quienes buscan caminar en los caminos de Dios. Contiene una instrucción clara y una promesa poderosa que puede transformar la manera en que enfrentamos nuestras decisiones y desafíos diarios. Confiar en Jehová con todo el corazón implica entregar completamente nuestras preocupaciones, planes y sueños a Dios, dejando de lado el deseo humano de controlar cada aspecto de nuestra vida. Esta confianza no es parcial ni condicionada. Es un acto total de fe, una decisión de depender de su sabiduría en lugar de nuestra limitada perspectiva. A menudo, tratamos de resolver problemas con nuestra prudencia o lógica, creyendo que conocemos el mejor camino. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que nuestras propias capacidades nunca pueden igualar la perfecta sabiduría de Dios. El versículo también nos llama a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Esto significa invitarlo a ser parte de cada área de nuestra vida. Nuestras decisiones laborales, nuestras relaciones, nuestros sueños y hasta nuestras actividades cotidianas. Reconocerlo no es simplemente mencionar a Dios de manera superficial, es vivir con la conciencia de que Él está presente en todo momento, guiándonos y obrando a nuestro favor. Cuando seguimos esta instrucción, recibimos una promesa extraordinaria. Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Dios se compromete a guiar nuestros pasos y a eliminar los obstáculos que podrían desviarnos de su propósito. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero asegura que Dios estará con nosotros, abriendo caminos donde parece no haber ninguno. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis, capítulo 12, Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa ni detalles claros del destino, pero confió en Dios de todo corazón y obedeció. Su confianza fue recompensada con la promesa de una descendencia innumerable y una herencia eterna. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando en Dios de todo corazón o solo en ciertas áreas? ¿Reconocemos su presencia en nuestros caminos o intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta? Muchas veces, nuestra falta de confianza en Dios proviene del temor al desconocido o del deseo de tener el control. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos asegura que Dios no solo conoce el mejor camino, sino que también está comprometido a guiarnos si se lo permitimos. En la práctica, confiar en Dios implica buscar su guía a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuando enfrentamos decisiones importantes, es fundamental preguntarnos, ¿esto honra a Dios? ¿Está alineado con sus principios? La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina que nos ayuda a discernir su voluntad. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos también requiere humildad. Aceptar que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su dirección es un acto de rendición que abre la puerta para que Él obre en nuestras vidas. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Además, este pasaje nos enseña a vivir con una fe activa. La confianza en Dios no es solo un sentimiento, es una acción. Significa dar pasos en obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. Cuando confiamos en Él, podemos avanzar con la seguridad de que Él está obrando en todo para nuestro bien
y su gloria. Pensemos en la imagen de un niño pequeño que cruza una calle peligrosa de la mano de su padre. Aunque el niño no comprende todos los peligros ni sabe exactamente a dónde va, camina con confianza porque sabe que su padre lo guía. Así es nuestra relación con Dios. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos confiar en que su amor y sabiduría nos llevarán a donde debemos estar. Finalmente, Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda que la vida cristiana es un viaje de fe continua. No es un destino que alcanzamos de inmediato, sino un proceso diario de aprendizaje, crecimiento y dependencia de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para entregarle nuestras preocupaciones, reconocer su presencia y confiar en que Él enderezará nuestras veredas. Si hoy te sientes inseguro sobre una decisión o abrumado por las circunstancias, recuerda este pasaje. Confía en Jehová de todo tu corazón, reconoce su guía en cada paso y descansa en la promesa de que Él está contigo, abriendo caminos y guiándote hacia su propósito perfecto. Número 13. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo, parte del conocido Salmo 23, es una de las declaraciones más reconfortantes de la fe en Dios. En pocas palabras, nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros y aterradores de la vida, la presencia de Dios es nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra paz. El valle de sombra de muerte es una metáfora que describe los momentos de mayor angustia, peligro e incertidumbre que enfrentamos en la vida. Este valle puede representar una pérdida, una enfermedad, un fracaso o cualquier situación en la que parece que no hay salida. Sin embargo, el salmista David no habla desde el temor, sino desde la confianza. No temeré mal alguno. ¿Por qué David puede hacer esta declaración con tanta seguridad? La respuesta está en la siguiente frase: porque tú estarás conmigo. Aquí radica el corazón de este versículo. La presencia de Dios no elimina automáticamente las dificultades, pero transforma nuestra experiencia de ellas. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, no enfrentamos el valle solos. Él camina a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso. La vara y el cayado, mencionados al final del versículo, son símbolos del cuidado y la protección de un pastor hacia sus ovejas. La vara se usaba para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el cayado servía para guiarlas y mantenerlas en el camino correcto. Estos símbolos nos recuerdan que Dios no solo nos acompaña, sino que también nos protege y nos dirige, incluso en las situaciones más difíciles. Es importante notar que el salmista no dice «si ando en valle de sombra de muerte», sino «aunque ande». Esto implica que todos enfrentaremos valles en algún momento de nuestra vida. Ser cristianos no nos exime del sufrimiento, pero nos da la certeza de que no estamos solos en medio de él. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que caminaron por valles oscuros y experimentaron la presencia y el poder de Dios. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero Dios estaba con él y lo llevó a una posición de liderazgo que cambió la historia de su familia y de toda una nación. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero la presencia de Dios cerró las bocas de los leones y lo mantuvo a salvo. Estos relatos no solo son historias inspiradoras, sino también recordatorios de que el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Su fidelidad no cambia y su amor nunca falla. El valle también tiene un propósito en nuestra vida espiritual. Aunque preferiríamos evitarlo, a menudo es en el valle donde aprendemos las lecciones más profundas sobre la fe, la dependencia de Dios y su carácter.
Es en estos momentos de debilidad y vulnerabilidad donde experimentamos su fortaleza de una manera más tangible. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este versículo también nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el temor. En lugar de enfocarnos en los peligros del valle, David nos invita a enfocar nuestra atención en la presencia de Dios. El temor pierde su poder cuando reconocemos que aquel que está con nosotros es mayor que cualquier circunstancia que enfrentemos. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? En primer lugar, necesitamos desarrollar una relación cercana con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuanto más conscientes estemos de su presencia, más fácil será confiar en Él en medio de las dificultades. En segundo lugar, debemos recordar las promesas de Dios. Versículos como Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos aseguran: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas promesas nos dan la confianza para enfrentar cualquier valle con valentía. Finalmente, podemos aprender a ver el valle como una oportunidad para crecer espiritualmente. En lugar de resistirnos al proceso, podemos pedirle a Dios que nos enseñe lo que Él desea que aprendamos a través de la experiencia. Cada valle tiene un propósito, y cada paso que damos en fe nos acerca más a Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es solo una declaración de confianza, es una invitación a vivir con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. No importa cuán oscuro sea el camino, su luz nos guía. No importa cuán grandes sean los desafíos, su poder nos sostiene. Y no importa cuán solitaria sea la situación, su amor nunca nos abandona. Si hoy estás atravesando un valle, recuerda que no estás solo. El buen pastor está contigo, guiándote, protegiéndote y llevándote a un lugar de paz y restauración. En su presencia, el temor se desvanece y la esperanza renace. Confía en Él, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Número 14. Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 14, es parte de las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos antes de enfrentar la cruz. En un momento de incertidumbre, temor y confusión para ellos, Jesús les ofrece un regalo invaluable: su paz. La paz que Jesús promete aquí es mucho más que la ausencia de conflictos o problemas. Es una paz profunda y duradera que brota de una relación íntima con Dios y trasciende las circunstancias externas. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, porque no depende de lo que tenemos, de lo que hacemos o de lo que nos rodea. Es un don divino que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Jesús comienza diciendo: «La paz os dejo». Esto refleja el legado que Él deja a sus seguidores. Aunque sabía que sus discípulos enfrentarían persecuciones, pruebas y desafíos después de su partida, Jesús quería que supieran que su paz permanecería con ellos. No era una paz temporal ni condicional, sino una paz eterna que emana de su presencia y su espíritu. Luego añade: «Mi paz os doy». Al decir «mi paz», Jesús está destacando que esta paz proviene directamente de Él. Es la misma paz que lo sostuvo durante su ministerio en la tierra, en medio de la oposición, el rechazo y el sufrimiento. Es una paz que no puede ser alterada por las tormentas de la vida, porque está arraigada en la confianza absoluta en el amor y la soberanía de Dios. Jesús también aclara: «No os la doy como el mundo la da». El mundo ofrece una paz superficial, basada en condiciones externas como la seguridad,
el éxito o el bienestar, pero esta paz es frágil y efímera, porque desaparece cuando las circunstancias cambian. La paz de Jesús, en cambio, es constante e inquebrantable, porque no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra comunión con Él. La segunda parte del versículo es un llamado directo al corazón. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras son especialmente significativas porque Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían situaciones aterradoras e inciertas. Sin embargo, los exhorta a no dejarse dominar por el temor. En lugar de ello, les recuerda que su paz es suficiente para guardar sus corazones y mentes en cualquier circunstancia. ¿Cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida? En primer lugar, necesitamos aceptar el regalo de Jesús. La paz que Él ofrece está disponible para todos, pero debemos abrir nuestro corazón para recibirla. Esto implica depositar nuestra confianza en Él, rendir nuestras preocupaciones y depender completamente de su amor y cuidado. En segundo lugar, debemos cultivar nuestra relación con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, Él reemplaza nuestra ansiedad con su paz. Además, es importante recordar que esta paz no significa la ausencia de problemas. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Cristo no elimina las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con valentía, sabiendo que Él está con nosotros y que su victoria es nuestra. Un ejemplo claro de esta paz lo vemos en la vida de los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, ellos enfrentaron persecuciones y peligros constantes, pero nunca perdieron la paz que Él les había prometido. En Hechos capítulo 16, encontramos a Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel después de ser golpeados injustamente. Esta es la paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que solo puede provenir de Dios. Finalmente, experimentar la paz de Cristo también implica compartirla con otros. Jesús nos llama a ser instrumentos de su paz en un mundo lleno de ansiedad, división y desesperanza. Esto significa ser agentes de reconciliación, mostrar compasión y vivir con el ejemplo de una fe que confía plenamente en Dios. Si hoy te sientes abrumado por el temor, la preocupación o el caos, recuerda las palabras de Jesús: Mi paz os dejo, mi paz os doy. No importa lo que estés enfrentando, su paz está disponible para ti. Acude a Él con confianza, permite que su paz llene tu corazón y deja que su amor sea tu refugio en medio de la tormenta. Porque la paz que Jesús da es más que suficiente para guardar tu alma, fortalecer tu fe y renovar tu esperanza. Número 15. Efesios capítulo 3, versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo del libro de Efesios es una de las declaraciones más inspiradoras de la Biblia sobre la capacidad ilimitada de Dios para obrar en nuestras vidas. Es una invitación a confiar plenamente en su poder, su sabiduría y su propósito para nosotros. El apóstol Pablo en este pasaje eleva una alabanza a Dios, destacando su capacidad de superar cualquier expectativa humana. Dice que Dios no solo puede responder a nuestras oraciones, sino que puede hacerlo mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar. Esto nos recuerda
que nuestra visión de lo que es posible a menudo es limitada, mientras que el poder de Dios no tiene límites. Cuando Pablo habla de todas las cosas, abarca cada aspecto de nuestra vida, nuestras necesidades materiales, nuestros sueños, nuestras relaciones y sobre todo, nuestro crecimiento espiritual. Este versículo nos invita a reflexionar. Estamos limitando a Dios con nuestras expectativas. Estamos pidiendo y soñando con fe, sabiendo que Él puede hacer mucho más de lo que entendemos. La clave de esta promesa está en la última parte del versículo, según el poder que actúa en nosotros. Aquí Pablo nos recuerda que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Este poder no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra fe. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la vida de los discípulos. Antes de recibir el Espíritu Santo, eran hombres comunes, llenos de temores e inseguridades. Pero después de Pentecostés, fueron transformados en líderes valientes que llevaron el Evangelio a todas las naciones. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Además, este versículo nos llama a orar con confianza y expectativa. A menudo, nuestras oraciones son tímidas o están limitadas por nuestras propias dudas. Pero Efesios 3:20 nos desafía a pedir con fe, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que también desea sorprendernos con su provisión y su gracia. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin embargo, es importante recordar que el mucho más abundantemente de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas humanas. A veces, su respuesta es diferente de lo que imaginamos, pero siempre es mejor. Su perspectiva eterna y su amor perfecto nos aseguran que cada respuesta está diseñada para nuestro bien y su gloria. Mientras reflexionas sobre este versículo, considera estas preguntas. ¿Estás confiando plenamente en el poder de Dios para obrar en tu vida? ¿Estás orando con fe y expectativa, sabiendo que Él puede superar tus mayores sueños? ¿Estás permitiendo que su poder transforme no solo tus circunstancias, sino también tu interior? Al llegar al final de esta reflexión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado hasta aquí. El hecho de que hayas dedicado tiempo para profundizar en la palabra de Dios demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual y tu deseo de caminar más cerca de Jesús. Esta es una decisión transformadora, no solo para ti, sino también para quienes te rodean, porque cuando permitimos que Dios obre en nuestra vida, su luz se refleja en todo lo que hacemos. Si este mensaje te inspiró, te invito a compartir tu compromiso en los comentarios escribiendo: yo quedé hasta el final porque estoy comprometido con mi transformación en Cristo. Tus palabras no solo serán un testimonio de tu fe, sino también una fuente de ánimo para otros que estén viendo este contenido. Quiero recordarte también que al final de este video aparecerán 2 sugerencias de contenido en la pantalla. Te animo a que continúes tu camino de aprendizaje espiritual seleccionando uno de esos videos. Cada uno está diseñado para ayudarte a profundizar en los principios de la palabra de Dios y fortalecer tu fe en esta jornada de esperanza y transformación. Por último, si aún no sigues este canal, te invito a hacerlo ahora. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca compartir el amor de Jesús y llevar su mensaje a más personas. Cada vez que te unes, compartes o interactúas, estás ayudando a que esta palabra llegue más lejos, tocando corazones y cambiando vidas. Que el Dios que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, continúe guiando tu vida, fortaleciendo tu fe y llenándote de su paz. Recuerda siempre que con Él todo es posible y que su amor nunca falla. Nos vemos en el próximo video.